Vamos a repasar nuestra vocación, a agradecerla, a ponderar el don que Dios nos hizo con ella, y ese es el primer sentido. El segundo, en el sentido de redescubrirla y reenamorarnos de nuestra vocación específica, o sea, de la vocación al Carmen descalzo, de la vocación a la contemplación, al silencio, a la pobreza, a la centralidad absoluta de Jesucristo, contemplado y saboreado a través de María, que esta es la vocación del Carmelo. Y estos aspectos, esta chiquilla los explota, los potencia y los proyecta de una manera magistral. Vamos a tratar de ir asomándonos a muchas, no a todas, porque son muchísimas, de sus cartas en el Carmelo. Digo que son muchísimas, teniendo en cuenta que estuvo 11 meses. 11 meses como novicia y postulante. Y en esos 11 meses escribió 70 cartas, que son muchas. Pero su superiora, la Madre Angélica Teresa, lo mismo que la priora de Sor Isabel, Madre Germana de Jesús, lo mismo que las dos prioras de Teresita de Lisieux, su madre María de Gonzaga y su hermana, Madre Inés de Jesús, eran todas mujeres muy inteligentes y que sabían que diríamos así con frase de la Santa Madre, la necesidad no tiene ley, cada alma es un alma y hay que tener flexibilidad también. Y ellas la tuvieron, esas prioras, al entender que estas jovencísimas religiosas tenían mucho que dar. Era muy fácil que Dios se las llevara pronto, como así sucedió en los 3 casos. También en el de Santa Teresa Margarita Redi, pero esta, que también es muy desconocida para nosotros, no tiene apenas escritos. Pero estas 3 sí. Y los escritos, sobre todo en el caso de Teresita de los Andes, son casi todos en forma de cartas, porque tiene también un diario muy interesante, pero es de su etapa de seglar todavía. Y después cartas. Entonces vamos a asomarnos a las cartas que escribió en el convento. Y hoy vamos a ver el primer ramillete, que son esas cartas que escribe toda religiosa o todo seminarista, en fin, el que empieza una vida nueva, en un ambiente nuevo, rodeado de personas nuevas en lo que se refiere a una convivencia estrecha y cotidiana, aunque ya las conociese, pero no las conocía codo con codo, un horario nuevo. Entonces, hay un componente psicológico de entusiasmo muy comprensible que hace que se supere todo lo que podría influir negativamente en el ánimo o que se remonte enseguida. Y estas cartas las han escrito todas las monjas, naturalmente. Estoy en el cielo, todo me encanta, mi celdita y todas esas cosas. Pero hay que primero decir eso con una profundidad y una asimilación que vaya más allá de lo meramente sensible, que también es explicable que juegue su papel. Y segundo, mantener eso, traduciéndolo en virtudes, no apoyándolo en una mera visión romántica de las cosas, porque eso cae enseguida. Y esas también son expresiones que encontramos en la manifestación de los sentimientos de Juanita, que ha dejado de ser Juanita para ser Teresa de Jesús. Entra en el convento el
7 de mayo de 1919. Por eso prácticamente estamos celebrando el centenario de todo, de su entrada en el Carmelo y de su entrada en el cielo, porque se llevaron muy poco tiempo. Tiene que sobreponerse a un arrancón enorme porque en su familia era queridísima. Su familia además había atravesado unas circunstancias poco halagüeñas económicamente. El padre se había medio arruinado y se había separado de la madre, por lo menos de hecho. Cada uno estaban viviendo en un sitio, el padre en sus negocios. Ella había sufrido mucho por tener que manifestarlo a su padre. Entre lágrimas él le había dado el permiso. Luego sufría porque quería acercarlos también un poco más a Dios, a su padre, sobre todo a sus hermanos Lucho y Miguel. Con su hermana Rebeca tenía una relación muy distinta, una relación de identidad, de sentimientos y de espíritu, de intimidad muy dulce, de confidencias, tanto que la hermana luego la siguió como carmelita, ya lo sabemos. Y en fin, todo eso que supone la ruptura familiar y social que implica una vocación, y ella lo ha venido explicando en cartas anteriores a la entrada, muy bonitas, en cartas a su familia y en cartas a sus directores espirituales. Al primero que escribe es a su padre, el 8 de mayo, el día siguiente de entrar en el convento. Y le da una vez más las gracias por haberle permitido entrar en el cielo, porque no se imagina la felicidad de que disfruto. He encontrado por fin el cielo en la tierra. Si es verdad que ayer me aparté de los míos con el corazón desgarrado, hoy gozo de una paz inalterable. Y luego le pondera, como suelen hacer las carmelitas que entran en un convento bueno, la caridad y el cariño humano, las delicadezas de la Madre Priora y de las demás hermanas en su acogida. Y a continuación, también lo suelen hacer todas las monjas, por eso son cartas que deben resultar muy familiares, pues le pone de relieve al Padre la felicidad que ella encuentra viéndose en una celda vacía, blanca, pequeña y sobre todo muy pobre, que no la cambiaría por ningún aposento de los más ricos del mundo. Me siento feliz en medio de tanta pobreza porque tengo a Dios y Él solo me basta. Y he principiado ya la misión de rogar constantemente por los míos. Me encuentro en mi centro, parece que he conocido siempre a estas hermanas. En fin, primerísima carta de Teresita en el Carmelo. Puntos salientes que deben servirnos de puntos de examen. Y cuando entren hoy cada una en su celda, cada una, decir, tengo hoy los mismos sentimientos, corregidos y aumentados, que tuve hace 5 años o 50, cuando me vi por primera vez en el Carmelo. Y son estos los sentimientos: paz inalterable, receptividad ante el cariño, felicidad en la pobreza y oración constante. Esos son los 4 puntos de esta carta. Paz inalterable. Una postulante empieza a enredarse el primer día, la primera semana, el primer mes, en complicaciones, en obsesiones, en inquietudes, en nerviosismos. No, una postulante cuando entra está muy en paz. ¿Por qué lo perdemos? Paz inalterable, receptividad ante el cariño. A una postulante todas las hermanas le parecen buenas, de todas saca edificación, de ninguna se escandaliza,
Los defectos temperamentales que puedan tener, no es que los soporte, es que ni los acusa. Entonces, es verdad también que todas las hermanas se vuelcan más con una que acaba de entrar, también es verdad. Pero la que acaba de entrar no es un puercoespín que rechaza los gestos de caridad. Por tanto, paz inalterable, receptividad ante el cariño, alegría, felicidad en la pobreza, Y una postulante no empieza a pensar, tengo que acumular esto, voy a guardar esta caja, esta bolsa que puede servir, voy a quedarme con esto que para la oficina será muy útil, voy a no sacar esto de la celda. No, quiere tener cuantas menos cosas mejor. ¿Por qué? Porque tengo a Dios y Él solo me basta. Y después una postulante cuando entra en el convento, ¿qué hace? Estar todo el día acordándose de rezar. Como ha entrado con esa ilusión de rezar por su familia, por los sacerdotes, por la Iglesia, por los pecadores, rezar. Todas esas cosas, esa postulante las hace, es verdad, muy movida también por resortes psicológicos, de lo inmediato, de lo sensible. Pero también esa postulante está virgen espiritual y psicológicamente, de manera que en ella todo es receptividad y por lo tanto todo es respuesta positiva. El mismo día, 8 de mayo, Teresita escribe a su madre y le dice poco más o menos lo mismo. Le da las gracias por todo lo que la ha cuidado en esos años hasta que ha entrado en el convento, y luego le dice lo mismo. No se imagina usted, porque habla a sus padres de usted, lo feliz que soy. Me parece que siempre me hubiera encontrado aquí, y le pondera el cariño de la madre priora y de las demás hermanas. Estoy en mi celdita sola con Dios. Y lo que me cuida nuestra madre, las chambonadas que hago a cada paso, o sea, las meteduras de pata, los despistes, pues de cualquier postulante cuando entra, que no se entera de nada y que todo es nuevo. Pero mi hermanita novicia tiene la gran caridad de guiarme. Y bueno, le cuenta aventuras de su torpeza, de cómo anda con los zuecos, de lo bien que duerme en su jergón, mejor que un rey en su lecho, en fin. Punto fundamental de esta carta breve. La felicidad, no a pesar de las incomodidades, sino precisamente por ellas. Esto también es muy bonito en una chica que entra monja. No, bueno, voy a ser feliz a pesar de que duermo en duro. Voy a ser feliz a pesar de que la vida tiene muchas complicaciones, hasta que yo aprenda cómo hay que recogerse las mangas en el refectorio, cómo hay que entrar en el coro y salir. No, voy a ser feliz precisamente por todo eso. Lo que en el mundo me agobiaría o me quitaría personalidad o me haría sentirme insegura, pues aquí me da la felicidad. Este es el punto de esta carta. Ahora viene una carta más profunda, más larga, más intensa. Quizá de las cartas más bonitas del epistolario de Juanita sean las que dirige a su hermano Lucho, porque era, digamos entre comillas, un poco como su pecador, al que ella tenía que convertir, porque teniendo un corazón muy bueno su hermano, pues participaba de esa enfermedad de inicios del siglo XX, el racionalismo, y por lo tanto era descreído. Tenía soberbia intelectual que le impedía rendir su juicio para aceptar el don de la fe. Juanita lo quería entrañablemente y él a ella. Sufrió muchísimo cuando se enteró que se iba monja y sobre todo porque no se lo había dicho su hermana.
Y ella no se lo había dicho para que no sufriera. Y una cosa por otra. Total, que él escribe 5 días después de entrar en el convento, el 12 de mayo. Él le había escrito enseguida de entrar, casi para que ella se encontrara la carta, y ella había leído la carta el día antes. Al leer la carta de su hermano se fue al coro para dar las gracias porque descubrió en ella sentimientos muy nobles por donde encontraba ella una brecha para que entrase la gracia de Dios y su luz. Y enseguida lo aborda y no pierde el tiempo en que le cuente cosas del mundo o contarle ella del convento. No, va a lo sustancial desde el principio de la carta. Y va, diríamos así, ella había sido muy formada en la espiritualidad jesuítica porque se había educado con las religiosas del Sacré-Cœur y entonces le plantea, como si dijéramos, el principio y fundamento. Déjame hablarte de corazón a corazón. Tu hermana Carmelita viene a mostrarte cuál es el móvil de nuestra vida, el fin primordial de todo hombre, de todo cristiano. Conocer, amar y servir a Dios aquí en la tierra para alcanzar el cielo. Es una formulación telegráfica del principio y fundamento, pero muy exacta teológicamente. No le dice Juanita, mira que el móvil, el fin tuyo y el de todo hombre es ir al cielo. No le dice eso. Se lo dice secundariamente, de manera subordinada. El móvil del hombre es conocer, amar y servir a Dios aquí en la tierra para alcanzar el cielo, por orden. Y entonces viene a hacer resonar en el corazón de su hermano la pregunta de nuestro Señor: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si arruinas tu alma, tu vida? Pero ella dice: ¿qué importa, Lucho querido, todo lo de la tierra? La ciencia. Como él era un libre pensador y era, como decimos, un racionalista y daba demasiada importancia a su propio juicio, a la capacidad de su inteligencia, es lo primero que ella le dice. ¿De qué te sirve la ciencia, la gloria, los honores, si todo eso ha de concluir? La muerte todo lo disipa. Solo un conocimiento, una verdad, no se oscurece porque está basada en lo inmutable. Solo un bien, solo un amor no se destruye porque es eterno e infinito. Todo pasa en la vida menos nuestras obras buenas. Lucho, nosotros también pasamos. Solo un ser queda siempre el mismo, Dios. Aparte de que redacta muy bien, porque ella había tenido premios de redacción, porque las religiosas del Sacré-Cœur formaban a las niñas con una excelencia extraordinaria. Y Juanita piensa muy bien y lo expresa muy bien y lo redacta muy bien. Y no se descubre en sus cartas ni un solo ribete de heterodoxia. Todo es perfectamente recto según la doctrina. Aparte de todo eso, sabe los puntos, digamos así, flacos, psicoafectivos de su hermano. Y entonces le está diciendo que no se preocupe tanto de cosas que no importan, que solo vale la pena Dios. Y dice, Dios es el que queda. Y ahora hace un razonamiento espléndido. Amémosle, pero antes conozcámosle. Esta frase es muy importante. La Santa Madre dice en una de sus exclamaciones: «Oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce no os ama». El conocimiento de Dios, ese al que alude San Agustín, «Nover in me, nover in te», que me conozca a mí, Señor, para que te conozca a ti. El conocimiento de Dios ilumina el nuestro propio y el propio ilumina el de Dios. Por tanto, primero, conocerle, profundizar en su misterio. Esto es la oración. La oración es ejercicio de amor, no es ejercicio intelectual.
Sí, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. La oración no es un empeño intelectivo, pero tampoco se puede caer en un sentimentalismo vacío. En la oración amamos a aquel a quien conocemos. Lo conocemos de una manera muy débil y elemental, sabiendo más de él lo que no es que lo que es, dice el Santo Padre. Pero amémosle, pero antes conozcámosle. Muy interesante esta exhortación de Juanita a su hermano, que no ama a Dios porque no le quiere conocer. Ahora, tampoco tiene fe porque no le ama. El otro día leía yo la carta de un joven a otro joven y le decía, sin saber teología, pero me hizo pensar, mira, el drama del mundo de hoy y de la iglesia de hoy es que no hay fe, pero no hay fe porque no hay amor, porque si se quisiera amar a Dios se creería en Él. Bueno, es un círculo virtuoso y no hay caridad porque no hay fe. Hoy estaba yo preparando un poquito la Santa Misa y rezando sobre el Evangelio de la Dominica 20ª post Pentecostem, que esa es la misa de hoy, la curación del hijo del régulo. Ese Evangelio se puede compendiar en esta frase: por el amor a la fe. ¿Por qué? Porque el régulo va a Jesús sin creer en él, sin creer como tenía que creer, de una manera muy rudimentaria, a pedirle que cure a su siervo, al régulo, porque le quiere. Y como le quiere, ese amor por el prójimo despierta la fe en Dios, por el amor a la fe, pero también por el conocimiento al amor. Amémosle, Lucho, pero antes conozcámosle. Solo Él vale la pena de ser conocido porque es infinito. Se lo dice, repito, a este muchacho que está tan engolfado en su ciencia, en sus conocimientos, en sus estudios. Solo Él vale la pena de ser conocido. Lucho, querido, ¿por qué no buscar a ese ser, el único necesario? Y ahora vuelve a hacer el razonamiento de antes, de una manera espléndida. Amémosle a Él y seremos felices, por cuanto Dios es el objeto de nuestro entendimiento y voluntad. Sobraría la palabra entendimiento, porque si le está diciendo amémosle, basta añadir como motivo, porque Él es el objeto de nuestra voluntad. Porque el amor pertenece a la voluntad. ¿Qué tiene que ver el entendimiento? ¿Por qué lo añade por lo que estamos diciendo? Oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce, no os ama. Entonces, conocer más a Dios, entrar en Él, aproximarnos a Él, pedir al Espíritu Santo que nos llene de sus luces, que nos ilumine un poco en lo que es dable a nuestra poquedad. El misterio insondable de Dios es que le amemos más, porque nos abrumamos más ante su grandeza, ante su belleza, ante su poder, ante su infinitud, ante su sabiduría, ante su misericordia, ante su amor, porque el amor es primero, tiene que ser conocido para que sea recibido y después correspondido. Y sigue razonando en esta carta formidable, Teresita. Lucho, el medio para conocer a Dios es la humildad. Dios, dice la imitación de Cristo, no se revela a los soberbios. Humillémonos ante Él. Se está refiriendo de una manera muy delicada, muy suave, muy diplomática, a que el obstáculo de su hermano Lucho es la soberbia, pero no esa soberbia
impositiva de quien desprecia a los demás, creyéndose superior. No, es la soberbia intelectual. Es la soberbia de quien no rinde su juicio. Busquémosle por medio de la oración. Aunque no sintamos atractivo por ella, nuestro entendimiento ha de ver de cuánto provecho le sirve ese conocimiento, y nuestra voluntad ha de querer los medios para llegar a él. Es una de tantas cartas impresionantes en una chiquilla de 18 años. ¿Para qué nos sirve la oración? Para que nuestro entendimiento comprenda que necesita conocer a Dios y nuestra voluntad se convenza de que tiene que llegar a Él, tender a Él. El atractivo sensitivo no se ha de tener en cuenta sino hasta cierto punto, pues las facultades superiores son las que gobiernan al hombre. O sea, cuidado con la sensibilidad. No hay que desterrarla por completo, porque pertenece a nuestra naturaleza humana. Hay que servirse de ella, pero no apoyarse en el sentimentalismo, sino dejar que nuestras facultades superiores, entendimiento y voluntad, gobiernen al hombre. Y después le dice, mira, pero para todo esto también son necesarios los sacramentos. Hay que comulgar a menudo para amarlo a Él, porque el que se acerca al fuego es el que se calienta. Y mi alma está unida a la tuya. No te olvido un momento. Te deseo siempre el bien porque me encuentro envuelta en una atmósfera divina de paz, de amor, de luz y alegría infinitas. Me encuentro en el cielo. No llores por mí porque soy feliz. A la Virgen le he encargado que te consuele, porque nadie mejor que ella puede poner en las heridas del alma la gota del consuelo. Le pido a María que en ese hueco que he dejado al separarnos, introduzca a mi Jesús. Él encierra todos los atractivos para enamorar tu corazón. Y luego le toca una fibra sensible, como saben hacer las mujeres, diciéndole que su mamá le ha contado que Lucho la otra tarde le acompañó a la bendición eucarística y claro, aunque ella sabía que su hermano hacía eso sin sentirlo mucho, pero ya era suficiente como un primer paso y que eso le había puesto muy contenta y le había hecho recordar cuántas veces había ido ella también a la bendición eucarística con su madre para amar al amor por los que no le aman y le ofenden. Y por eso siento tanto dolor a ver a Dios así, preocupándose tanto del hombre, siendo nuestro amigo íntimo, nuestro médico amoroso, nuestro todo adorado y permaneciendo en el tabernáculo sin que los hombres piensen en él, sino que piensen solo en pecar. La ingratitud es propia de corazones sin sentimientos. En fin, después de una despedida muy cariñosa, saludos para todos, termina esta carta. Punto saliente de esta carta, ya lo hemos repetido de muchas maneras, conocer a Dios para amar a Dios. Requisito necesario para conocer a Dios, para que nuestro entendimiento se pliegue ante Dios, la humildad. La humildad de la mente, la humildad intelectual. Importancia de la oración, limpiar nuestro entendimiento, despojarlo de adherencias, enderezar nuestra intención y enfocar nuestra atención a Dios. Y a través de ese conocimiento amoroso llega el alma a una fuerza volitiva que tiende solo hacia Dios, la voluntad hacia Dios. El día siguiente de esta carta a su hermano Lucho, escribe, ahora ya es el 13 de mayo, otra a su madre. Y empieza a ver en las cartas de Teresita reminiscencias muy notables de Sor Isabel de la Trinidad.
Vuelve a decir a su madre que se encuentra en el cielo, una atmósfera de paz y alegría inmensa, y todo en el Carmelo está impregnado de su divina presencia. Se le respira, por decirlo así, en todo. Me olvido que estoy en la tierra. El Carmelo es un cielo. Esta es la idea fundamental de esta carta breve, que recuerda aquello de Sor Isabel. Si nuestras celdas y claustros no estuvieran llenos de él, qué vacío estaría todo. Punto fundamental de esta carta, la presencia de Dios. Vive el Señor, en cuya presencia estoy, dice nuestro Padre San Elías. Vocación del carmelita, meditar la ley del Señor día y noche, presencia constante de Dios. Y entonces el Carmelo está lleno de Él. Y mi celda está llena de Él. Y mis pensamientos están llenos de Él. Y mi hábito está lleno de Él, no de mí. Este es el punto. Después viene ese mismo día, 13 de mayo, una carta, y con ella termino, a su hermana Rebeca. Bueno, después añado una cortísima a su hermano Ignacio. Una carta a su querida hermana Rebeca, y ya empieza a lanzarle desde el principio saetas vocacionales. Porque Rebeca le había pedido: pide para que yo sea un día tan feliz como eres tú. Y entonces ella le dice: qué dicha más inmensa sería para mi corazón si algún día pertenecieras por completo a nuestro Señor. Solo le pido por ahora que se cumpla en ti su divina voluntad. Y eso solo pídelo tú también. Una gran directora espiritual. Luego le cuenta sus aventuras de cómo duerme, de cómo está en su celda sentada en el suelo, de cómo en un cuarto de hora por la mañana se arregla no sabe cómo en tan poco tiempo, y las trampas que hace, a veces acostándose medio vestida para que le dé luego tiempo, y cómo come, y cómo es el perro, y cómo son los domingos en la recreación. Pero en fin, después de todo eso, y decirle: no te puedes quejar de todo lo que te cuento en mi carta, le dice: vive con nuestro Señor en el fondo de tu alma. Ahí adórale y ofrécele cada hora lo que vas a hacer, y hazlo todo por amor. Que seamos las dos, hermanita querida, una melodía continua de amor para nuestro buen Jesús. No le neguemos nada. El que ama verdaderamente no reserva nada para sí. Esto es todo lo que le dice a una hermana que le acababa de decir: pide mucho por mí, que quiero ser como tú, y no aprovecha para decir: pues te vienes a Carmelita y te vienes a este convento. No, sino vive para Dios. Vive para Dios. Pregúntale por tu voluntad. ¿Por qué confiaremos tan poco en Dios? A las almas hay que lanzarlas a Dios, no hacia mí. Que te vengas a mi convento o a mi orden o a donde sea, no. Tú vete a Dios y Él te lo dirá todo. Y luego terminamos con su cartita a su hermanito Ignacio, que lo había dejado con 9 añitos porque era el más pequeño de todos. Y tiene el detalle de escribirle una de las primeras cartas ese mismo día, 13 de mayo, que le dio tiempo a escribir 3 o 4 cartas, y esta a su hermana Rebeca es relativamente larguita. Pues todavía su hermanito pequeño le escribe y le dice a un niño de 9 años, que se sentiría muy importante al saberlo, que las monjas todavía han gozado mucho en la recreación leyendo la cartita que él había escrito a su hermana Juanita, y le dice: mi nanito lindo, soy muy feliz. Paso el día entero con nuestro Señor, y a Él le hablo de usted. Le dice de usted con 9 años. A Él le hablo de usted, para que me lo haga muy santito y que sea religioso. Bueno, parece que contradice lo anterior, pero es que a un niño de 9 años sí se le puede decir esto, porque todavía no sabe muy bien lo que quiere, y por lo menos se lo lanza. Y luego le cuenta del perrito, y le cuenta cosas del convento, y termina con esos diminutivos y esos cariños que se usan los chilenos.
Adiós, nanito pechocho. Quiérame mucho al niñito Jesús. Récele con devoción y no le ofenda con ninguna desobediencia. Récele a la Santísima Virgen el rosario todos los días, pero muy bien rezado. Cuando me vuelva a escribir me dirá si lo ha hecho. Bueno, ahora yo digo y termino con esto. No nos podríamos nosotros aplicar, porque a lo mejor no lo cumplimos del todo, este consejo o estos consejos que Juanita le da a su hermanito de 9 años. Quiérame mucho al niñito Jesús. Récele con devoción y no le ofenda con ninguna desobediencia. Récele a la Santísima Virgen el rosario todos los días, pero muy bien rezado. Así que estos consejos que da esta niña todavía, porque tiene 18 años, pero es una gran mujer, estos consejos que da su hermanito de 9, también nos los podemos aplicar. Son sentimientos de un alma, de una mujer que acaba de entrar en un Carmelo, una vida nueva, en un Carmelo paupérrimo, porque el Carmelo de los Andes era muy feo y muy pobre y no tenía atractivos humanos, y que todo lo encuentra bien. Todas las hermanitas son santitas, todo es precioso y todo es un cielo. ¿Por qué? Porque todo es bueno si Jesús está en el alma. Entonces vamos a recordar nuestra vocación, a dar gracias por ella, a repasar las cartas que escribíamos entonces y a pedir a la Virgen nuestra Madre que nos conceda la gracia de volver al amor primero. Y ahora la misa, sin prédica porque no pega hoy, pero ya les he dicho que se puede resumir el Evangelio de la curación del régulo en esta frase: por el amor a la fe. Ese hombre que busca la curación de su hijo, de su siervo, un hombre bueno, de corazón bueno, y el amor es lo que le empuja a buscar a Jesús y a acrecentar o a descubrir su fe en Jesús. De manera que el movimiento es doble: por el conocimiento de Dios al amor de Dios, por el amor de Dios a una mayor fe, a un mayor conocimiento y adhesión a Dios.